Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré su instructor por esta lección. Ahora hemos llegado a nuestra quinta lección del libro de Deuteronomio. El tema central es redimidos para adorar. Ahora quiero que podamos ver ahora esta sección de lo que es parte de la redención, capítulo 7 al capítulo 18, pero ahora estaremos viendo el tema del Mar Rojo, en Éxodo capítulo 13 al capítulo 15. En esta sección vamos a poder observar que después de la Pascua, ahora Dios está preparándolos para llevarlos a lo que es aquella tierra prometida. Ese es el proceso que Dios va a usar para llevarlos a ese destino. Algo muy importante es ver de lo que Dios hizo a través de la acción que le dio con mano poderosa. Esto es recordado una vez más, tanto en el capítulo 14, versículo 8, de cómo Dios le va a recordar a su pueblo a través de Moisés, que fue con mano poderosa que los liberó. Pero luego Moisés después vuelve a recordar ahora a los hijos de los padres, aquella descendencia que continúa, aquella descendencia que va a ser introducida a la tierra prometida. En el capítulo 6 y versículo 21 del libro de Deuteronomio. Y allí podemos ver cómo Moisés le recuerda de este mismo evento. Recuerde, Dios siempre ha liberado a su pueblo, a la gente, a todo ser humano con mano poderosa. Entonces, observando aquí, vamos a ver de cómo el bautismo que se lleva a cabo aquí, o nos va a mencionar la escritura, el bautismo en Moisés. Vamos a poder observar la conexión con el Nuevo Testamento de lo que es el bautismo en Cristo. Es importante poder entender este fundamento, esta lección. Es importante el poder ver la conexión de lo que Dios estaba haciendo, preparando todo para llegar el momento de Cristo Jesús. Entonces, vamos a iniciar empezando o viendo lo que vamos a poder observar dentro de esta lección. Vamos a ver la salida de Egipto y la dirección que Dios le va a dar al pueblo para que pueda llegar a ser libre de la aflicción y libre de lo que es aquella opresión de los egipcios y de Faraón. Quiero que tenga en mente que cuando usted mira el mapa, que tal vez usted como estudiante de la Biblia ha estudiado y ha podido ver la ruta que tomó Moisés para llevar al pueblo y cómo esos 40 años estuvieron vagando por la tierra. Puede usted observar claramente de que Dios podía llevarlos directamente a la tierra de Canaán, sin ningún problema. Sin embargo, el camino más fácil, el camino más corto, no es aquel camino que va a transformar, que va a formar a la persona a tener el carácter o a tener la mente de Dios. Tal vez usted se ha preguntado por qué Dios no nos lleva rápidamente por el camino más fácil. Pues la Escritura nos recuerda esto una y otra vez, de cómo es la diferencia entre el camino ancho y el camino estrecho. De cómo vemos allá en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, esta explicación para que usted y yo podamos observar esto desde el tiempo de Moisés. Dios eligió el camino que los iba a transformar. Habían algunas cosas que todavía ellos tenían que aprender y Dios tenía que instruirles a través del camino. Entonces vamos a ver que Dios no solo libera, sino que también va a tomar esa fe, esa confianza que ya han creído en su palabra. Después de haber puesto la sangre del cordero en los postes y en el dintel de su casa, después de haber sobrevivido, de ser ejecutados por el ángel de la muerte, de cuando tomaron o pasaron por ese proceso, cuando la muerte pasó por encima. Ahora ellos tenían que manifestar su fe en acción. Esto es sumamente importante para nosotros hoy en día. Recuerde que la fe siempre demanda obras y las obras manifiestan la fe. Esto es lo que Santiago capítulo 2, versículos 18 en adelante nos enseña. Este siempre ha sido el principio de Dios. La realidad de las cosas es que vemos que aquí no hubiera funcionado ni ha funcionado hoy tampoco lo que sería solo creer y esperar en Dios a que Dios actúe y haga todo lo necesario. No, tenemos que ser probados por fe. Nuestra fe tiene que ser probada y nuestra obediencia tiene que ser manifestada.
Ahora aquí Israel tenía que aprender eso. Ahora veamos entonces de cómo Dios va a incluir dirección a lo que es esta redención, para que así ellos puedan ser liberados. Pero no nomás los va a liberar, los tiene que instruir. Entonces vemos que Dios se va a manifestar visiblemente, y lo vemos en una columna de día y en una columna de fuego de noche. Dios va a hacer presencia entre su pueblo. Dios va a dejarse conocer: estoy entre ustedes. Palabras similares a lo que deja saber nuestro Dios, misma enseñanza, mismo principio. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20: y yo estaré con vosotros hasta el fin, o todos los días. Es importante ver esa aclaración que el Señor nos hace. Él estará dentro, o entre, mejor dicho, nosotros, el pueblo de Dios. Confiar de que Dios está con uno. Es importante que los israelitas entendieran esto, para que así tuvieran esa fe que los continuara moviendo hacia adelante. Dios no abandona a los redimidos. Eso es importante. Tal vez usted se sienta solo, tal vez sienta que ha sido muy difícil el cristianismo, tal vez sienta que ha sufrido mucho. Dios no abandona, ayuda y nos sigue fortaleciendo para atravesar estos momentos. Pero ¿qué va a pasar en nuestra vida cristiana como en el pueblo de Israel? Después de haber confiado y haber tomado lo necesario y salido hacia las orillas de Egipto, encontramos que el perseguidor viene la crisis, viene la dificultad. Entramos a Éxodo capítulo 14, entramos donde podemos ver que es algo inmediato. Cuando el pueblo ya toma esa decisión, ahora el enemigo quiere afligir, ahora el enemigo viene a tentar, ahora el enemigo viene a desanimar, para que la persona no continúe con el proceso. Aquí vemos que Faraón venía endurecido de corazón. Eso quiere decir que él tomó la decisión de no obedecer. Él tomó la decisión, como dice Éxodo capítulo 5, 1 y 2, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco haré caso a su mandamiento. Esas serían las palabras simples, si lo ponemos en términos simples, de lo que está diciendo Faraón. Yo no lo conozco, no tengo por qué hacerle caso. Tristemente hay mucha gente en el mundo con esa mentalidad. No conoce a Dios y por consiguiente no quiere sujetarse a su voluntad. Entonces vemos que este faraón que había decidido cerrar su corazón a Dios, vemos que esa decisión era algo que él había determinado por sí solo. No que faltaba evidencia para llegar a creer en Dios, porque ya había visto esa lección a través de 10 puntos, de 10 manifestaciones en las plagas, como vimos algunas lecciones atrás. Pero había una resistencia espiritual, una resistencia al ego, al orgullo, a no querer bajar la barrera o entregarse completamente a Dios. Y esta misma resistencia existe en algunos hoy en día. Tal vez usted ha sido uno que en su pasado fue muy difícil derrumbar esta barrera. Tal vez usted, como su servidor, fue muy orgulloso y le tomó tiempo llegar a ser quebrantado su orgullo para humillarse delante de Dios. Es importante que reconozcamos esto. Es importante que veamos cómo el orgullo nos afecta en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que causa en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que causó en usted tal vez o en mí? Causa que entremos en temor, tener miedo. Causa que lleguemos a murmurar tal vez, a cuestionar si realmente Dios está con nosotros y si los líderes o los cristianos que nos están guiando realmente están tomando las mejores decisiones o si son capaces realmente de ayudarnos. Tal vez el deseo de regresar una vez más a Egipto, como hizo aquí Israel. Regresemos una vez más, sirvamos a los egipcios. Tal vez, como muchos dicen, creo que me iba mejor, creo que estaba más fácil allá, creo que era una vida más sencilla. Sin embargo, se les olvida que esa vida era una vida esclavizada. No como Israel aquí, literalmente, pero al pecado, que veremos más adelante también. Así a veces, como los egipcios, se toman estas expresiones, esta mentalidad. Y sabe,
es más fácil regresar a lo que conocemos que llegar a ir a lo desconocido. Piensen lo que acabo de decir. Es más fácil regresar a lo que conocemos que ir a lo desconocido. Déjenme le doy unos ejemplos fáciles, simples, aplicables a esto. Si usted aprendió a sujetarse las agujetas de sus zapatos, de sus tenis, de una manera y alguien viene y le enseña otra manera, que tal vez para ellos sea más fácil o tal vez realmente es más fácil, ¿qué tanto es más fácil para usted llegar a tomar esa decisión? ¿Qué tan fácil es usted para el cambio? Piensa en eso. Ahora piensa en otras cosas. Tal vez una receta de una comida, tal vez un simple platillo, tal vez un simple arroz o frijol o algo que le guste a usted cocinar. Piense, ¿qué tan rápido toma usted la nueva receta? ¿Qué fácil se le hace sujetarse a ella? Piense en estas simples aplicaciones y qué más podríamos usar en cuanto a la vida. ¿Qué más podríamos usar en cuanto a otras ilustraciones tan simples y palpables? ¿Y qué tan fácil o difícil se nos hace llegar a cambiar? A veces es más fácil regresar a una vida que ya conocíamos, no importa que sea problemática, no importa que sea difícil. ¿Sabe usted que a veces en las relaciones es más fácil regresar a una relación tóxica que salir y conocer a alguien más y ver? Y cuando hablo de esto, hablo del noviazgo. Cuando nuestros jóvenes están en el noviazgo queriendo llegar a establecer un matrimonio, pero se encuentran en una relación tóxica, una relación difícil, una relación inapropiada. ¿Qué tan fácil es salir de eso y cambiar? Podríamos usar un sinnúmero de ilustraciones, pero la realidad es lo que nos presenta la Biblia. A veces se nos hace más fácil regresar a lo que ya conocemos. No importa qué tan feo, qué tan sucio y que sea algo que Dios no aprueba, con el fin de que sea más fácil para nosotros. Aquí el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Israel se encontraba en una situación muy difícil entre el mar y el ejército de Faraón. Podríamos decir en términos simples, se encontraba entre la vida y la muerte. La vida representando en el agua, en el camino de Dios, en lo que Dios iba a abrir. La muerte se representaba en Egipto y regresar al mundo y sus prácticas. Regresar a la esclavitud. Amados, esto es algo que Dios más adelante vuelve a tocar a través del camino. En cierta ocasión, en Números capítulo 16, encontramos ahí la rebelión de Coré. Y ahí encontramos de cómo Moisés tiene que intervenir. Tiene que intervenir aquel individuo, aquel portavoz de Dios con Aarón, atravesando con el incensario para que haga una brecha entre la vida y la muerte. Y cuando Aarón pasa con aquel incensario, podemos ver de cómo está hacia un lado los vivos y hacia el otro están los muertos, porque está interviniendo, está ejecutando la voluntad de Dios y está causando esa diferencia. Aquí vemos igualmente que Dios va a hacer esa diferencia, va a hacer esa marca muy clara. Esa línea se va a trazar. Más adelante encontramos ya cuando Moisés está dando sus últimas lecciones para aquella nueva generación en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 30 y versículo 19 deja saber de los testigos que están delante de ellos. He aquí los montes, he aquí. Dice, escogeos hoy entre la vida y la muerte. Es muy importante saber que la decisión se debe tomar y hay una opción o hay otra. No hay más de esto. Aquí el pueblo tenía que ver de cómo Dios iba a librarlos de esa dificultad. Y muy importante reconocer en el capítulo 14 que nos va a llevar al versículo 14, donde Dios nos pide firmeza. Santiago nos dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ese principio lo encontramos acá en el libro de Éxodo, cuando Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice Moisés al pueblo, vosotros estáis tranquilos, Jehová peleará por vosotros.
La batalla le pertenece a Dios. Uno más confiar y espera en las órdenes de Dios. Confía y espera en la obra de Dios. Vemos aquí que Dios va a brindar la salvación a su pueblo. Esto es liberación, rescate, intervención divina. Dios va a abrir aquel mar que jamás había sido abierto para brindar esa salvación o liberación a un pueblo que no se lo merecía, pero que Dios había puesto su misericordia. Encontramos aquí que ese mar se abre. Dios usa el viento, separa las aguas, abre un camino seco por el cual el pueblo va a poder atravesar. Yo quiero que piense, ¿qué tanto tuvo que suceder para que la tierra se secara? Si usted ha ido a la playa, usted conoce cuando la tierra está mojada, la arena. Ahora imagínese, ha estado debajo por mucho tiempo al abrirse para dejar pasar al pueblo de Dios. Algo muy importante, amados, que debemos de recordar es que Dios no elimina los obstáculos, sino que abre camino en medio de ellos. Allá en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, un capítulo que nos va a regresar a este principio y que vamos a ver más adelante. En el capítulo 10, versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido alguna tribulación o prueba que nosotros no podamos atravesar, que nosotros no podamos resistir. Pero dice que con la prueba también nos da la salida. Amados, ese versículo, ese principio nos ayuda a ver este principio, esta ilustración. Dios les dio la salida en medio de este problema. Y así nos la dará a nosotros. Vemos también cómo el mismo elemento que Dios usa, vemos aquí cómo Dios va a darle a unos vida y a otros muerte o juicio. Y lo hace a través del mismo elemento. Encontramos aquí, amados, que lo que fue juicio para unos, para otros fue salvación. Encontramos que por fe ellos atravesaron el Mar Rojo. Y encontramos que esa misma agua que los liberó condenó a Faraón y los egipcios. Esto es lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. En Génesis capítulo 6. Dios dijo que el diluvio vendría. Cuando el arca se construyó, cuando el arca fue finalizada y la puerta se cerró y vino el agua que hizo flotar el arca y que movió el arca y la llevó a su destino, que lo salvó, es el mismo elemento que condenó a toda esa generación, porque estaban dentro del arca, en el lugar seguro, en el arca de Dios. Ahora, pensemos en esto, amados, porque esto es importante llegar a ver y hacer la conexión con lo que es 1 Corintios capítulo 10. Vemos acá, amados, que en 1 Corintios capítulo 10, y voy a leer algunos versículos de allí. Hice referencia al versículo 13, pero quiero que veamos el versículo 1 y 2 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiero que pensemos en esto, lo que está haciendo Pablo, está trayendo aquella enseñanza, aquel fundamento, aquel principio, para ponerlo como fundamento y entender lo que está ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Ahora este nuevo pacto. Todos aquellos que fueron bautizados en Moisés. Pablo le escribe a los hermanos en la región de Galacia, en Gálatas capítulo 3 y versículo 26. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos? Note que hay un bautismo en Moisés. Quiere decir bajo el liderazgo de Moisés. Ahora, en este nuevo pacto, estamos en Cristo, bajo el liderazgo de Cristo. Entonces encontramos, amados, que este bautismo no es un ritual, sino una enseñanza que nos ayuda a comprender lo que es Cristo Jesús, lo que vendría en el nuevo pacto. ¿Qué implica? Implica que hay una identidad con Moisés, según el Antiguo Testamento, son bautizados en Moisés.
Implica que había una separación de con Egipto y ahora para con el pueblo de Dios, en este caso para Dios. Implica que había una entrada nueva que se había puesto, condición del pueblo. Esta entrada nueva era la condición que se implicaba para que el pueblo podría introducirse. ¿Cuál era? El bautismo. El bautismo iba a ser la diferencia entre los vivos y los muertos. El bautismo iba a ser la identidad ahora. Y es importante reconocerlo. Ahora estaban en Moisés. Vemos esto de este bautismo. Pasa por el agua, es cubierto por la nube y queda separado de Egipto. Amados, cuando vemos esto, y vamos a ver más adelante lo que es el paralelo con el Mar Rojo ahora en el Nuevo Testamento, pero vemos que estos tres elementos en el bautismo de Moisés están presentes. Número uno, separación de Egipto. Otra vez, el bautismo es la identidad, lo que identifica a la persona como hijo o hija de Dios, como pueblo de Dios, en este caso en el libro de Éxodo. Identificación con el líder. Se bautizaron en Moisés, su identidad ahora está en Moisés. Un nuevo comienzo para el pueblo, ahora es libre, ya no es esclavo, ha sido liberado, ahora tiene una nueva condición. Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Nos ayuda a entender el pasaje, amados, que Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos de una condición haciendo la transición a otra. Aquí es lo que nos ayuda a entender esto. Dios los sacó de Egipto para introducirlos a una tierra donde eran libres ya. Ahora iban a aprender a confiar en Dios. El bautismo, entonces, en el Nuevo Testamento encontramos, amados, que se puede ilustrar o explicar a través de la epístola escrita a los romanos. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos enseña esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, muy importante ver la transición, la conexión, la identidad ahora con Cristo. Es muy importante ver lo que este bautismo implica. La muerte al pecado. Obviamente se pasó de muerte a vida, se murió al pecado, se murió al mundo, se murió a la esclavitud del pecado. Hay una sepultura vieja del viejo hombre y hay una resurrección a una nueva vida. Ahora hay un nuevo estándar, una nueva oportunidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el paralelo con el Mar Rojo? Bueno, podremos ver algunos puntos. Vamos a ver 4. En el Mar Rojo hubo salida de Egipto, en el bautismo en Cristo hay salida del pecado. En el Mar Rojo había aguas del mar. En el bautismo en Cristo hay aguas dentro del bautismo, ya sea río, bautisterio, sea lo que sea. En el Mar Rojo había Moisés como líder. Ahora en Cristo es Cristo como el Señor y el líder y el Rey de Reyes. En el Mar Rojo había una nueva identidad nacional. Ahora en Cristo hay una nueva creación espiritual. Quiero que veamos estos 4 diferentes puntos que nos está dando dentro del paralelismo de lo que podemos encontrar. Por eso es sumamente importante estudiar el Antiguo Testamento para ver la conexión en el Nuevo y poder apreciar lo que Dios hizo al poder observar cómo es Dios y su naturaleza. El paso fue definitivo. Israel deja físicamente a Egipto. Físicamente lo dejó y el agua era lo que lo separaba para regresar. El cristiano deja espiritualmente el pecado y el agua es lo que lo separa. Por eso es importante no desear regresar a lo que ya se conoce, sino aprender a vivir esta nueva vida que Dios ha dado.
Podemos ver que el bautismo es el punto de transición entre la esclavitud y la libertad en Cristo. Hablaba hace unos momentos de la identidad. Quiero que tengamos en mente 1 Pedro capítulo 3 y versículo 21, cuando habla de la figura del bautismo. El arca salvó a Noé, regresando esto a través de agua. Y Pedro dice que el bautismo ahora nos salva. Note que el bautismo es lo que nos brinda la salvación por la obediencia de lo que es la aceptación a lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. El bautismo es la manifestación de la fe en acción, de la sujeción rendida a Dios, del poder rendirlo todo al Señor, confiando que va a brindar esa vida. No es agua física solamente. El agua física no es lo que nos salva, sino es la obediencia a la palabra de Dios, que es Dios que promete que esto va a venir. ¿Qué es lo que causa después? Lo que vemos a través del Nuevo Testamento lo encontramos en el Antiguo. En el capítulo 15, ya del otro lado del Mar Rojo, cuando está Moisés y el pueblo, dice la Escritura que Moisés canta al igual con toda la asamblea. Moisés dirige a los varones y Miriam a las mujeres y cantan todos en gozo y alegría a Dios. ¿Por qué? Porque los ha librado. Dice que ha echado en el mar al jinete y al caballo. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Les ha brindado grandemente la salvación. Vemos aquí el gran gozo que hay. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento también, después de que la gente obedeció el mandamiento de Dios. Después de haber sido bautizados en Cristo Jesús, hubo gran gozo. Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante, encontramos que después de haber recibido la palabra de los apóstoles, se bautizaron. Y había gozo. ¿Cómo sabemos esto? Se encontraban juntos, unánimes, adorando a Dios, llevando a cabo la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento de pan. Y encontramos que se reunían, estaban partiendo pan entre ellos, gozosos en casa, porque había gran gozo. La Escritura también nos dice que el eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, pero después que es bautizado en el versículo 38, el 39 inmediatamente nos dice, y se fue el eunuco gozoso su camino. Había gran gozo por haber sido liberado. Aquí el pueblo reconoció lo que el versículo 14 era: Jehová peleará por vosotros. Jehová es el guerrero, el rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Una y otra vez se nos implica que es el Dios de victoria. Es importante entonces ver cómo la victoria sería llevada a cabo y la muerte sería derrotada. Esto lo vemos tanto en Moisés como en Cristo. El mar que fue camino para Israel es tumba para Egipto. La muerte que ellos iban a recibir, Dios los liberó para darles vida ahora del otro lado, quitándoles aquella aflicción y aquel enemigo. Lo que Dios usa para salvar a unos destruye el poder de lo que los esclaviza. Para nosotros es el pecado. ¿Cuáles son los principios que podemos adquirir del Mar Rojo? La redención requiere separación. No hay liberación sin salida de Egipto. Simple y sencillamente, igualmente hoy en día, no hay liberación sin salida del pecado. La fe camina donde no hay camino visible. El mar se abre solo cuando el pueblo avanza. Pablo dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Físicamente no podemos ver, pero confiamos en Dios y Dios abre el camino por donde debemos de andar. Vemos esto en 2 Corintios 5. Nos ayuda a entender este principio. Dios es juez y salvador al mismo tiempo. El mismo acto revela gracia y juicio. Encontramos que Dios tanto nos va a salvar a aquellos que hemos sido obedientes y va a condenar a aquellos que no lo han sido. Por eso es importante compartir el evangelio. El bautismo es identidad espiritual. Nunca se nos olvide, amados, esto. La única manera que una persona se puede identificar con Cristo y con su pueblo es a través del bautismo.
Cuando el bautismo no ha sido conforme a la Escritura, no hay identidad en Cristo ni tampoco con su pueblo. Y que nunca se nos olvide esto. En Moisés ellos fueron bautizados, ahora nosotros en Cristo. Esa es nuestra identidad. Esa es la manera que podemos saber si somos verdaderamente hijos de Dios o no. La salvación siempre produce un acto de adoración, lo que es gratitud, lo que es gozo y alegría. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados de aquella vana manera de vivir. Entonces, para concluir, el Mar Rojo, podemos verlo, esa transición a Cristo. El cruce del Mar Rojo no es solo un milagro histórico, es una profecía visual del Evangelio. Israel pasó por el mar, libertad nacional se le dio. El creyente pasa por el bautismo, libertad espiritual se le ofrece. El Nuevo Testamento revela el cumplimiento. En Moisés, separación de Egipto; en Cristo, separación del pecado. El mismo Dios que abrió el mar abre hoy el camino a una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Amados, espero que esta lección haya sido de gran bendición. Recuerde que adjunto del video está el repaso. Recuerde de hacer el repaso y llevar a cabo ahí las preguntas para poder llevar a cabo el crédito de este video y de este curso. Su servidor Rogelio Medina se despide de usted, esperando que nos pueda ver para la próxima lección y nos siga acompañando para que así podamos seguir juntos aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.